y encima la sequía. No, hay falta de agua en la zona núcleo y para eso, a ver, es una extensa nota, la vamos a ver durante todo el programa. Lo fuimos a ver al doctor Daniel Costamaña, ministro de la Producción. Empezamos hablando de la sequía. Sí, no, estamos en un invierno muy seco, que esto viene ya, te diría, de antes del invierno. O sea, nosotros tenemos faltante de agua en la provincia desde, te diría, desde febrero, marzo. De hecho, muchas pasturas no se pudieron sembrar en los planteos forrajeros, ganaderos y lecheros allá por el otoño, justamente porque faltaba humedad en el perfil. Después eso se intensificó en el invierno. De hecho, la siembra de trigo mermó mucho en superficie y lo que se sembró realmente está en un estado bastante complicado. Y eso ahora se ve agravado porque primero se pudo sembrar muy poco girasol y los maíces de primera, que son los que se siembran de aquí hasta, te diría que ya estamos en el límite prácticamente, ponerle de acá a fin de mes, que son los maíces de primera, los maíces tempranos no tienen humedad en el perfil. Es poca la superficie de maíz de primera que se ha sembrado. Justamente recién estuve con un ingeniero importante, semillero de la provincia, y me decía que ellos calculan en su empresa, que es una de las más importantes, que el 80% de estos maíces de primera se van a trasladar en la siembra para transformarse en maíces de segunda, o sea, sembrados entre Navidad y Año Nuevo, o allá, te diría, la primera quincena de enero. Y por otro lado, a fin de octubre, o sea, dentro de un mes y un poquito más, se comienza con la siembra de soja, ¿no? Entonces, hay pronósticos que hablan de una instancia niña hasta fin de año. Entonces, ahí estamos con algunas preocupaciones porque teniendo en cuenta que la principal fuente de divisas del productor, del agricultor, digamos, es la gruesa, o sea, lo que es maíz, soja, realmente esto te pone en una situación un poquito delicada y preocupante. Por otro lado, te diría que en lo que es la producción lechera y la producción ganadera, la sequía tiene sus pros y sus contras, digamos. O sea, vamos a entrar a la primavera con los campos bastante deteriorados en el norte, pero salvando que hubo lugares donde las lluvias han sido 40, 50 milímetros en los últimos tiempos, y te diría que el norte esta vez está mejor que el centro-sur. O sea, tenemos una situación más delicada en la zona legumbrera, por ejemplo, lenteja, arveja, ya en los departamentos Constitución, algo de Rosario, te diría que algo del General López, pero el norte está tal vez un poco mejor y eso hace que estos planteos de cría, que son los que realmente necesitan, por los pastos naturales, las características que tienen estos campos, dentro de todo más o menos la están peleando. Pero hoy por hoy la zona más compleja de la provincia es el centro-sur y sobre todo la agricultura. Te diría que la producción láctea viene bien. De hecho, la preocupación existe porque al no poderse sembrar los maíces de primera, los productores, los tameros te van a decir seguramente que para la producción de silos se siembran estos maíces. Entonces estamos ahí trasladando un problema para el futuro, digamos. Pero bueno, eso es un paneo general recorriendo la provincia y estando sobre el campo, sobre el territorio. Te diría que más o menos esa es la situación. Seguimos con el ministro de la Producción, Daniel Costamaña. A lo largo de toda su experiencia como profesional, ¿usted ha notado estas oscilaciones climáticas en otros momentos? No, de esto se ha notado, te diría, en los últimos 10 años. O sea, es más, me podría ir un poquito más para atrás. Te diría que a partir del 2007, o sea, serían 15 años. Yo creo que las lluvias de 150, 200 y 300 milímetros que se dieron en los excesos, no recuerdo allá en los años 90, 2000, que haya habido ese tipo de precipitación. Eran siempre lluvias, vos tenés que recordarlo, 50, 70, 80, hasta 100. Nos asombrábamos todos cuando llovía 100 milímetros. Y vos tenés en cuenta que en el último Niño tuvimos lluvias hasta de 300 milímetros en muchos lugares de la provincia. No estoy descubriendo nada que el clima ha cambiado. Ha cambiado por mucho y también por poco, ¿no? O sea, está claro que hoy estamos en un fenómeno Niña que de prolongarse va a traer dificultades para el campo. Bueno, seguimos con Daniel Costamaña, ministro de la Producción de Santa Fe. ¿Y cuál es el desafío para ustedes los gobernantes entonces? ¿Qué les propone el clima? Y yo creo que ahí hay varias cosas. Una es el proyecto de ley, te agradezco la pregunta que mandamos a la legislatura hace pocos días. Y bueno, justamente en esta reunión vamos a plantear que por favor se apoye ese proyecto porque nos daría un espaldarazo enorme para tener
un nivel de equilibrio y si se quiere más de equilibrio, te diría que de protección al campo a través de la prevención, a través de la inyección de capital de trabajo y a través de el estímulo de la utilización de los seguros. Yo creo que eso es central, o sea, es central, es bueno que se esté pensando. Te voy a contar algo. Este proyecto fue pedido por Juanjo Bailo, que es un amigo, que es el secretario de Agricultura de la Nación, justamente a los fines de nacionalizarlo. O sea, es un proyecto que se hizo en base al consenso de las entidades, de los equipos técnicos, de las universidades, del INTA y de los técnicos del Ministerio de la Producción, obviamente, y hoy por hoy es un proyecto que a nuestro juicio, y con mucho orgullo lo decimos, tomado, diría, estado nacional, y se está evaluando la posibilidad de nacionalizarlo, ¿no? ¿Podemos explicar a los televidentes brevemente cuál es el eje de este proyecto? El eje es el siguiente, mira, en la provincia de Santa Fe el 70% de los campos, de las explotaciones agropecuarias, de las empresas agropecuarias, está sobre campos arrendados. Eso cuando se hizo la actual ley de emergencia era una situación distinta. Generalmente el pequeño, mediano, gran productor era dueño de la tierra. Hoy el 70% de las empresas, de los CUIC, de los tambos, de las empresas ganaderas, de las empresas agrícolas, sea cual sea la actividad, está sobre campos arrendados. La actual ley no ayuda al que arrienda, o sea, al que toma riesgo, al que genera empleo, al que genera divisa, al que genera valor. Ayuda posponiendo o condonando el impuesto inmobiliario, que solamente en el 30% de los casos es el que produce. Entonces es como que estamos siendo injustos, ¿me entendés? O sea, aquel que arriesga, que pone todo arriba de la parrilla y le va mal, después no puede pagar los alquileres, no puede pagar los insumos y no puede devolver las cuotas de los créditos. Entonces creo que a él tenemos que apuntalarlo, porque es él quien nos apuntala a la provincia y posibilita que hoy Santa Fe esté a la vanguardia de todos los números nacionales. Por lo tanto, creo que eso es un elemento central. ¿Qué propone la ley? Propone claramente esto, o sea, propone primero generar un fondo. ¿Vos te acordás del viejo proyecto en la época del ingeniero Bey que teníamos de fondo anticíclico? Hoy por hoy lo que se genera es lo que el productor paga de impuesto inmobiliario, el 40% de eso va destinado a la generación de este fondo. Nosotros decíamos en aquella época fondo anticíclico, pero ese fondo hoy por hoy permitiría tres cosas. Primero, hacer obras intraprediales dentro de los campos, entre varios productores, para favorecer la cosecha de agua, limpiar represas, en el caso de excesos, tener canales que comuniquen distintos bajos. Te pongo ejemplos. También estimula la utilización de los seguros, por eso creo que en esto hay un trabajo de parte de la aseguradora muy importante en cuanto a las propuestas, porque nosotros estamos de esta manera induciendo, estimulando e incluso subsidiando parte de esas primas a través de este fondo. Y la tercera cuestión sería inyectar capital de trabajo. Para aquellos productores que no llegan ni con la prevención ni con los seguros, tener la posibilidad, como estamos haciendo ahora, de poner el vagón de nuevo en las vías, y para eso inyectarle capital de trabajo para que puedan comprar gasoil, para que puedan comprar pagarle algún insumo o comprar algún alimento balanceado, algún grano. Entonces, de esta manera lo que se hace es tratar de mitigar los efectos que la sequía te propone en este caso, ¿no? Bueno, y hablando del tema del dólar soja, biocombustibles, ministro. Bueno, esos son los coletazos de una medida que el país necesitaba. Yo quiero ser claro en esto, o sea, hay una situación de falta de divisas y quiero despojarme de toda cuestión ideológica o política, quiero ser totalmente objetivo en esto. La forma más rápida de captar dólares era estimular las liquidaciones de granos, de soja puntualmente, y la manera de hacerlo era dejar en cero las retenciones, o sea, poner un dólar de 140 a 200 es lo mismo, prácticamente lo mismo que sacarle todas las retenciones a la soja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y qué indujo a que el secretario de Agricultura genere una resolución donde exceptuaba aquellas situaciones que podían ser perjudicadas? Por ejemplo, la que vos estás mencionando, o sea, el caso del biodiesel, el caso de los alquileres de los campos, el caso de los extrusores donde venden las harinas para la producción avícola, porcina, lechera, ganadera. Eso está perfectamente explicitado en una resolución que te la voy a acercar, y eso de alguna manera yo digo que son los coletazos de una medida que se toma, a mi juicio correcta. Está claro que es correcta, ¿no? Porque, como decía el general,
la única verdad es la realidad, y se liquidaron más de 2 millones de toneladas, o sea, en una semana, en menos de una semana. Entonces, yo creo que hablar de esto es hablar... ¿La que tenían los exportadores o estaban en los hilos bolsa? Yo te diría que mita, o sea, más que los exportadores, los acopios, tanto cooperativas como acopios privados, más que los exportadores. El exportador generalmente es una herramienta con la cual uno liquida soja, pero te diría que la soja estaba en los acopios, en los productores y en las cooperativas. Con el famoso precio a fijar. Estaba a veces en depósito, sin el precio a fijar. Vos tenés tres situaciones ahí, o sea, tenés la soja depositada, que gracias a Dios, quiero ser claro, que tenemos una situación del campo con reservas, que puede estar en los silobolsas, que puede estar en novillos, que puede estar en cualquier elemento que te permita tener una tranquilidad financiera y que no tengamos una situación del campo como tuvimos, me recuerdo allá en el año 2000, por ejemplo, donde se debía todo, se le debía a todos, o sea, no se podían pagar las cuotas, había hipoteca, vos tenés que recordar, hipoteca de los campos, deuda con Banco Nación. Una de las cosas que contemplaba, o que contempla aún la actual ley de emergencia, son que se posponen o que se bajan los intereses de las deudas con Banco Nación. Fíjate vos qué distinta que la realidad de hoy. O sea, hoy el productor no está endeudado, o sea, no digo que esté bárbaro, pero tiene una situación financiera distinta y mejor. Y es bueno que tenga poroto en los silobolsas, es bueno que los tenga, porque eso le da tranquilidad. Fíjate hoy, estamos en un proceso de sequía, no se pudo sembrar trigo. El próximo ingreso de ese agricultor va a ser en abril-mayo del 2023. Por lo tanto, va a tener que aguantar con lo que tiene en los tubos hasta el 2023. Esa es una situación. La otra es aquel que tenía una inversión programada, llámese sembradora, cosechadora, implemento, lo que sea. O la compra anticipada que fue de maíz, de soja, de granos para sembrar, ¿no? De maíz, o herbicidas, agroquímicos, fertilizantes. Vos podés programar con una soja que pasó de 50.000 a 70.000 y adelantar esa inversión o de alguna manera hacer una compra anticipada de insumos para la gruesa. Bueno, terminamos con Daniel Costamaña. Háblenos del dólar soja, doctor ministro. Yo creo que por todas estas razones, y porque además el país necesita esa divisa, ¿y por qué la necesita? Nosotros tenemos 6.000 pymes en la provincia, y cada una de esas pymes tiene la necesidad de importar tal vez un componente para producir este bien de capital. Te lo pongo en estos términos. Este dólar te lo multiplica por 10, seguramente, porque si no, sin este dólar vos no podés producir esto. Seguramente a lo mejor ese bien de capital se exporta y produce nuevos dólares. Totalmente. Por eso creo que lo del dólar soja es una cuestión estratégica, como aumentar el corte del biodiesel. Son dos cuestiones centrales. Primero, no gastamos dólares, o sea, nosotros, yo lo digo siempre, podemos sustituir prácticamente toda la importación de gasoil, que son alrededor de 2,5 millones a 3 millones de toneladas anuales. No gastar un solo dólar en eso. Santa Fe está en condiciones de sustituir, te diría, del 80 al 90% del total de las importaciones, con la capacidad instalada que solo la provincia tiene. Ese es un tema. Y lo otro es que con estos dólares que se están liquidando, el Banco Central va a tener las divisas que se van a necesitar para importar este componente que va a permitir generar mucho más dólares. Por eso creo que es una medida inteligente. Uno es optimista desde el punto de vista de los resultados, porque Santa Fe lo necesita. Santa Fe es una provincia que tiene un superávit de más de 12.000 millones de dólares anuales. Es la provincia que más superávit tiene entre lo que es INPO y EXPO. Y nosotros cuidamos mucho a las empresas. Las cuidamos porque son parte de nuestro estructurado productivo, porque son más de 500.000 puestos de trabajo, son, te diría, más de 6.000 pymes, y Santa Fe lideró absolutamente todos los guarismos de generación de empleo, de exportaciones y de actividad industrial. Creo que por todas estas razones tenemos que utilizar, y es bueno que así sea, estrategias adecuadas con respecto a las divisas. Por supuesto que preocupa la inflación, es uno de los grandes desafíos, por supuesto que preocupa el valor adquisitivo de la gente, es otro de los grandes temas. Pero yo creo que si bien vamos a tener sacudones, estamos por el camino correcto, el camino de la producción y del trabajo, ¿no? Que es lo que se valora desde siempre, por lo menos lo valoramos nosotros desde siempre, apoyamos y estimulamos estas cosas. Bueno, antes le dije, doctor ministro, es médico veterinario Costamaña, y la inflación, a su cargo está la Secretaría de Comercio Interior, ¿qué hacemos?
Y es eso, o sea, es como decís, es una situación, son problemas estructurales, dicen algunos para que quede un poco prolijo, ¿no? Pero en verdad, si fuera tan sencillo, la inflación estaría ya resuelta. No solo que no está resuelta, sino que lo preocupante de esto es que se pulveriza el poder adquisitivo del trabajador, y de hecho con todo lo que eso significa. ¿Por qué los países vecinos no tienen esta inflación? Es más, hasta deflación. ¿Es un problema más político que económico o monetario en Argentina? Mira, yo no soy economista, sí creo que, con esto no me estoy excusando, sí creo que es una cuestión compleja, es un problema estructural desde el punto de vista de que es una vieja costumbre argentina, digamos, y hay de todo, hay especulación, hay sobreestoqueo, hay pícaros, nadie quiere perder, y de hecho en situaciones de estas se necesita que todos colaboren y sean solidarios, cosa que es una palabra difícil de aplicar, pero vamos a ser claros, o sea, esto no lo resuelve ni siquiera el gobierno solo, ni los gobiernos provinciales, ni nuestra Secretaría de Comercio Interior, ni siquiera la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. De hecho, hemos estado con Domolini preocupados y estamos dispuestos a colaborar y a contribuir a ayudar a resolver problemas, además con las entidades empresarias, con los sindicatos, con los gremios. A mí me parece que se va a ir normalizando, pero no va a ser en 2 meses. Creo que vamos a tener varios meses por delante donde, bueno, uno aspira a que esto se vaya de algún modo nivelando o paulatinamente bajando, pero no lo veo en los próximos 2 meses.